Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos ahora con el economista Pedro Arizmendi. Pedro, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, tu visión de estos primeros 100 días, yo le decía 90, bueno, son 87, pero el presidente ha puesto 100. En los documentos vamos a leer lo que dice el presidente. 100 días de gobierno, por lo menos así está marcado, digamos, el escenario. Efectivamente, son los famosos 100 primeros días de todo gobierno que todo el mundo cuestiona y se pregunta, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los 100 días? Bueno, yo creo que es algo más un mito que se ha creado, ¿no? En el sentido de decir, cada vez que entra un gobierno nuevo, decir a los 100 días hagamos un primer balance de qué es lo que han hecho, cómo están funcionando, cuál es la percepción pública de la gente de cómo están funcionando, y aquí, bueno, pues lo han cortado un poquito a los 90, que tampoco está mal, ¿no? Yo creo que el nuevo gobierno ha dado una serie de medidas y de pasos para indicar por dónde van a ir los tiros. Las medidas son importantes y yo creo que ahora queda confiar un poco en el desarrollo de los mismos, ¿no? Todos los anuncios que están dando son positivos. Los inversores internacionales están aceptando de una forma muy positiva todas estas medidas. Nosotros hemos notado cómo hay un mayor flujo de inversiones y de inversionistas extranjeros que están viendo a Perú. Volvemos a estar en el radar y están muy atentos a qué es lo que va a pasar en los próximos días, semanas, ¿no? Tú has estado viviendo mucho tiempo en España y has regresado hace algunas semanas para ser parte de este tour in Perú, que tiene una enorme importancia porque promueve las inversiones justamente hacia nuestro país. Y quería comentarte justamente esto, porque tú ya has estado entonces digamos, midiendo, percibiendo en los hechos el efecto Kuczynski, el gobierno de Pedro Pablo, la gestión de Fernando Zavala desde el punto de vista de la inversión extranjera en el extranjero hacia el Perú. ¿Cómo has visto esa reacción? Bueno, la reacción ha sido fantástica. El InPerú ha sido la semana pasada. Se visitaban dos ciudades, Londres y Madrid. Yo estaba únicamente en el de Madrid, aprovechando para acompañar a la gobernadora regional de Arequipa a otras visitas. Ha sido la primera vez que el gobierno decide invitar a dos gobiernos regionales. Ha ido a Arequipa y ha ido a Piura. Y el acogimiento y el número de asistentes a las presentaciones que ha habido en Madrid ha superado absolutamente todas las expectativas. Había más de 350 empresarios, teníamos la sala llena, había muchas preguntas. Aprovechando el InPerú hemos hecho otras visitas a otros gobiernos regionales de España y bueno, la petición y la receptibilidad ha sido máxima. La gente quiere invertir y está viendo Perú en el radar, como decía hace un momento, lo cual es muy bueno para la economía peruana en estos momentos. Ya, pero ¿cuáles son las áreas donde el inversionista extranjero ve con mayor, digamos, interés el Perú? ¿En qué parte es? ¿Es la minería? ¿Es el tema de las concesiones? ¿Dónde sientes tú que existe una mayor atracción? Afortunadamente en diversos sectores. El estudio que se hizo hace un año por la Universidad del Pacífico para FIN, donde se cuantificaba un poco la brecha de infraestructura, estimaba que hay unas necesidades de 160.000 millones de dólares prácticamente en todos los sectores. Estás hablando de saneamiento, conectividad, transporte, comunicaciones, en fin. hospitales. Necesitamos prácticamente de todo. Y todo lo que necesitamos en gran parte puede ser concesionado o puede ser financiado a través de la modalidad de asociaciones público-privadas, las famosas APPs. ¿Qué interés tienen todos los grandes constructores de las grandes empresas multinacionales? Pues venir aquí a ayudarnos a hacer carreteras, represas de agua, hospitales, construir, gestionar, etcétera, etcétera. Y yo creo que el enfoque del gobierno es bueno porque todo aquello que pueda ser realizado por terceros y concesionado es dinero del presupuesto que no gastamos y que ese dinero se puede dedicar para aquellas obras de infraestructura que no tienen un componente económico de rentabilidad, como son ciertas escuelas, prisiones, comisarías de policías, otro tipo de hospitales, etcétera. Ahora, ¿qué parte o qué, digamos, cuál es el factor de atracción que tiene el gobierno de Kuczynski desde tu perspectiva? O sea, ¿por qué crees que ocurre esta situación de llenos en las salas de presentación de las inversiones en el Perú? ¿Por qué crees que vienen más que en otras oportunidades? ¿Qué cosa hace atractivo al país en este momento? Se dan varios factores, ¿no? Por un lado, el atractivo político, en el sentido de decir, la gente está confiando en el nuevo gobierno, en el sentido de que creen que apuestan por ellos, en el sentido de que creen que van a hacer
bien las cosas. A esto se nos une el factor económico de otros países y de otros entornos en Europa y en el resto del mundo, donde quizá la economía está todavía más deprimida o hay más incertidumbre. Esto hace que los mercados en la actualidad gocen de una liquidez financiera bastante buena. El problema de la bancabilidad y de conseguir dinero ahora es un problema menor. Tenemos proyectos y tenemos tipos de intereses tremendamente bajos en Europa, vemos un gran potencial de crecimiento en América Latina, la gente ve seguridad y estabilidad y que más o menos existe una cierta planificación y dicen, pues es el momento de ir a invertir en este país. Interesante, ¿no? Es una interesante lectura porque no sé si en el Perú somos demasiado exigentes o muy criticones. Alguien nos dice que somos muy criticones, pero bueno, a la prensa independiente le toca comentar y criticar lo que hacen los gobiernos democráticos y al gobierno le corresponde responder las críticas porque representamos a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de exigencia tiene que ser alto en una democracia. Pues si estuviéramos seguramente en la dictadura del señor Maduro o en otro lado o en Cuba, pues no hay nada que decir ahí, ¿no? Te dan un pan o no te dan un pan, te quieres quedar callado. Acá no estamos en esa posición. Aquí hay que criticar al gobierno para que haga las cosas. Ese es el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, la crítica siempre es bienvenida si es una crítica positiva. Claro. No debe ser una crítica destructiva. Toda crítica positiva es buena, exige al gobierno y el gobierno debe hacer y debe responder a esa crítica. El destrabar los proyectos de infraestructura, el apoyarnos en la infraestructura como un catalizador de la economía, yo creo que es una de las piezas claves en las que se va a apoyar este gobierno. Toda inversión que se realice en infraestructura multiplica por un factor de 1.4 el crecimiento del PBI. Ayuda, sin gastar tantos recursos públicos, el que podamos dar esas obras y servicios al ciudadano, el ciudadano se queda contento, damos la concesión del servicio a un tercero que es el que se ha gastado el dinero y ha corrido el riesgo, y al cabo de unos años ese bien retorna al Estado y pasa a ser ya propiedad de todos los peruanos. Son métodos y metodologías buenas que yo creo que pueden funcionar de una forma muy acertada. ¿Cómo y qué debería hacer el gobierno para poder atraerlos de manera mucho más convincente? A ver, ya ahí entonces viene el asunto ya de la coyuntura política. Los climas de corrupción, que no son solamente los que ocurren en nuestro país, la corrupción está en todas partes del mundo. También están en España, también están en Inglaterra, también están en Estados Unidos. O sea, tampoco creamos que la corrupción es un mal que nos ha tomado los peruanos y que somos los únicos que estamos poseídos por este demonio. Pero, pero digamos, en niveles de los que tú estás conversando o que tú estás viendo, que estás midiendo, ¿cómo la corrupción puede ahuyentar, complicar o no es tan grave desde el punto de vista de un inversionista esta situación en el país? La corrupción es un problema y es un tema que miden y plantean todos, pero yo no diría que es el problema más grave en Perú en este momento. El problema más grave para mí es la burocracia y la ralentización de los proyectos. Lo que pasa es que eso también está amarrado pues con la corrupción, ¿no? Bueno, pero también tenemos que hablar de cómo se destraban los proyectos, claro. Qué problemas tenemos a la hora de expropiar los terrenos porque no hay un catastro eficiente y porque, bueno, pues dificulta, y porque hay un cierto miedo a la toma de decisiones. En este país, pues determinadas personas a la hora de tomar una decisión pueden ser enjuiciadas por un contralor sobre aspectos técnicos, que bueno, pues eso también habría que regularlo de una forma más eficiente. El contralor tiene que controlar y tiene que ver que todas las cosas vayan bien y que no haya temas de corrupción, pero la parte técnica yo creo que hay que dejársela a los ingenieros y a los expertos. El gran problema para mí es que somos de los países más lentos en la toma de decisiones y en la burocracia administrativa de que los proyectos vayan adelante. No se puede tardar un par de años en valorar si un proyecto es viable o no es viable o si va o no va. A ese inversor hay que decirle, tu proyecto es bueno, vamos a hacerlo, este es tu calendario. O mira, tu proyecto en este momento no encaja por tal o cual circunstancia y no lo vamos a hacer, o regresa dentro de 3 años, que ese será el momento ideal, ¿no? Creo que es Nueva Zelanda donde hacer una empresa te demora minutos, ¿no? Y es en el Perú el que hacer una empresa formal te puede demorar meses. No, efectivamente. Esto puesto en el plano de las APPs y de la infraestructura, Nueva Zelanda, Canadá, Australia se mueven en periodos de 90 a 100 días para adjudicar un proyecto. Aquí sobrepasamos los 1.200 días y eso es demasiado tiempo, son más de 3 años.
Ahora, entonces, ¿es posible que se modifique la cultura de la, no sé llamarle, la velocidad para que justamente logremos hacer que estas asociaciones público-privadas, o que al final de cuentas todo el Estado, ¿no? Toda la maquinaria estatal funcione a otro ritmo, pero ¿cómo lograrlo? Porque ese es el gran desafío que tiene este gobierno, todos, ¿no? Pero este que es de Kuczynski, que es un hombre que viene de la tecnocracia, con un Zavala, que es el CEO de la empresa más grande del Perú, y rodeado de una serie de gentes que vienen del ámbito privado, donde estás acostumbrado a hacer o hacer, pero en el acto, o sea, tú dices, en este momento lo hacemos, ¿no? Ya lo pensé, ya lo decidí, y acá está la plata, vamos para adelante. En el Estado es, Dios mío, es la cantidad de normas. Bueno, pero ¿cómo puede hacer o por dónde puede coger digamos, este problema, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? Yo creo que se ha hablado y se ha presentado ya la semana pasada el nuevo proyecto de ley que quiere presentar el ministro Alfredo Torne, cómo quiere rediseñar Proinversión y cómo quiere destrabar una serie de temas. Está puesto sobre el papel, ahora hay que jugar y ahora es el momento en el que hay que llevar a la acción todo esto, ¿no? Es difícil, todo cambio de rutina en el ser humano es complicado, el ser humano es una persona de rutinas fijas, pero tenemos que evolucionar. Hoy en día en el mundo las transacciones se hacen de otra forma, determinados modelos que han sido muy exitosos en el pasado, al cabo de 15, 20 días han cambiado. Entonces, esa es la decisión del gobierno actual y del Perú. Queremos modernizar, queremos estar a la altura de países más desarrollados, no nos queda más remedio que seguir las tendencias que están siguiendo otros países en el mundo. De lo contrario, nos vamos a quedar anclados en el pasado con modelos que fueron exitosos en su momento, pero hoy en día los cambios se producen cada vez más rápido, ¿no? Entonces tenemos que saber adaptarnos a ellos. ¿Qué modelo de país, según tu perspectiva, es uno que podríamos mirar de otra manera los peruanos como un ejemplo de hacia dónde deberíamos caminar? Estamos trabajando en el país para ser parte de la OCDE, ¿no es cierto? Este privilegiado club exclusivo de países que tienen una serie de parámetros y principios para trabajar de manera muy competitiva. Bueno, por ahí va el camino, digamos, hacia donde queremos llegar, pero es, digamos, sumamente complejo, ¿no? O sea, la informalidad en el país es enorme y no hay forma aparentemente de reducirla, como han hecho otros países, por ejemplo, con la informalidad. Hay que hacerlo poco a poco. Nosotros hace poco en el segundo Congreso Internacional de Infraestructura presentamos cómo cerrar esa brecha que el año anterior se había determinado, los famosos 160.000 millones. Para hacer este trabajo hemos analizado las mejores prácticas que hace Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que hacen el Reino Unido. No podemos pretender, siendo Perú el país 112 en el ranking de infraestructura, coger prácticas de los 5 mejores países del mundo. No nos va a dar. No nos da y sería un salto mortal. Tenemos que ir poco a poco. Perú es un país donde la informalidad se mueve en un entorno del 65%, que también es un problema. Entonces tenemos que ir tomando, o el gobierno tiene que ir tomando una serie de medidas donde poco a poco vayamos reduciendo la informalidad, vayamos mejorando los procesos, vayamos reduciendo los tiempos y la burocracia y nos vayamos alineando con estas prácticas para acercarnos a los países de la OCDE dentro de un tiempo prudencial. No se pueden hacer milagros, pero tampoco nos podemos quedar dormidos en los laureles porque entonces esto ya no lo arregla nadie, ¿no? El estilo Zavala, para llamarlo de alguna manera al esfuerzo que hace Fernando Zavala desde la PCM, tiene que ver con una frase que él ha estado, digamos, acariciando y anda mencionando todo el tiempo, que es esto de acercar el Estado, acercar estos servicios del Estado al ciudadano. Bueno, ¿qué impacto puede tener eso dentro justamente de un clima de inversiones adecuado? Yo creo que es buenísimo. Cuanto más se acerquen los servicios al ciudadano y cuanto más información se le dé, el tema va a ser mejor y nos puede ayudar a terminar con la famosa informalidad. Todo lo que sea comunicación, transparencia, medición es perfectamente válido y muy bueno, ¿no? ¿Cómo es que se maneja este Estado al servicio del ciudadano en los países de la OCDE, por ejemplo? Bueno, sobre todo hay muchísima más información. Esta información ayuda a que la informalidad sea menor en el sentido de que el ciudadano, primero, es atendido de una forma rápida, funcionan mucho los sistemas de cita previa, cuando uno va a renovar un documento o hacer una gestión, hay un nivel de informatización de los procesos y muchas actividades se pueden hacer desde casa por internet y los plazos funcionan y se avanza de una forma muy rápida.
Yo he pasado por la experiencia de sacarme el pasaporte peruano por la vía rápida hace pocas semanas y aquello fue una tortura, ¿eh? Un trámite que me dijeron que iba a durar un par de horas, pues duró algo más de 8 horas, con muchos papeles, con muchos faltas de comunicación entre un departamento y otro. Entonces, todo eso hay que automatizarlo, mejorarlo y al final el servicio al ciudadano, el ciudadano lo reconoce y cuando el ciudadano lo reconoce está dispuesto a pagar por ello y dice: yo pago mis impuestos, pero tengo un buen sistema de transporte, tengo un buen sistema sanitario y tengo una administración pública a mi servicio que me atiende cada vez que puedo, bien por internet, bien por teléfono. El ciudadano valora esas cosas. ¿Cómo podríamos llegar a un Estado que permita que los ciudadanos paguemos los impuestos a través de un modo virtual, ¿no? Es decir, que tú logres hacer tu declaración pues en abril, pero sin necesidad de tanto papeleo y de tanto contador y de tanto trámite intermedio que solamente abre las puertas nuevamente a la corrupción, porque todo este papeleo a veces da la impresión que ha sido creado ex profeso justamente para que alguien venga con la varita mágica y te lo resuelva por una pequeña colaboración, como se dice, ¿no? Yo me voy a remitir al caso español, no porque sea el mejor, sino porque es el que más conozco. La Agencia Tributaria Española te prepara la declaración de la renta, te la envía, si tú estás conforme le das a un botón y está hecha. Es decir, puedes gastar 3 segundos en dar tu ok. Si derivado de eso tienes deducciones, cambios o tal, tienes asesores personales de la administración y tienes una serie de facilidades para poderlo hacer con un clic de botón. Bueno, ojalá que algún día tengamos un clic así. Se llegará. Seguro que sí. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Muy amable. Ha sido un placer. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vamos. Mañana estamos, como siempre, 8 en punto de la noche, aquí en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.